Bienvenido, Daniel. Gracias. Daniel Arela, escritor, poeta, con varios premios, ¿no? ¿Cuáles son los premios que más te distinguen a ti? Pues bueno, yo le tengo mucho cariño a mis primeros premios, que fueron los premios de edades de la Universidad de los Andes. Yo estudié en la ULA Literatura Hispanoamericana y una maestría en filosofía. Pero en el 2009-2010 gané 2 premios de narrativa, fueron mis primeros cuentos fantásticos, Muy bien. incursionando en lo que yo llamo el pornoerotismo paranormal, ¿no? Pornoerotismo paranormal. Sí, fui muy influenciado por la ficción distópica inglesa, más que todo por J.G. Ballard. Y bueno, en el 2016 ganó otro premio en narrativa, con breve invitado, un cuento que forma parte de un libro que tengo inédito que se llama La Fuente de las Pesadillas, que es un poco, bueno, la narrativa fantástica también. Y un premio en poesía con Anatomía del Grito, el premio iberoamericano de poesía Ciro Mendía en Colombia, en Medellín. Muy bien, muy bien. Esos son todos. Bueno, a un buen comienzo por lo menos. Gracias. Mira, Daniel, estamos aquí, te invitamos especialmente porque has hecho un trabajo, además de hacer ese trabajo creativo, el de la ficción, el de la poesía, es el del estudio, el de estar constantemente indagando sobre un género que en particular a buena parte de los lectores les gusta, es buscado como texto, que es la ciencia ficción. Correcto. Pues mira, eso fue un trabajo inicial en la carrera de literatura, porque estaba muy entusiasmada con la vanguardia, ¿no? Narrativa latinoamericana, y también un poco decepcionado, digamos, de la narrativa nacional, porque siempre fui muy apasionado de lo fantástico, ¿no? Desde siempre. Y bueno, cuando descubrí que Julio Garmendia en la tienda de muñecos, ¿no? Tiene un cuento, La realidad circundante, Claro. publicado en París en 1927, y me doy cuenta que Hugo Gernsback, ¿no? En Amazing History, bautiza por primera vez el término de la ciencia ficción, cuando ya Julio Garmendia, previamente a Borges, a Cortázar, ya había inaugurado el género sin saberlo, ¿no? sin demostrarlo teóricamente, ¿no? Entonces me emocionó un poco explorar las raíces de una ciencia ficción autónoma y propiamente latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo encuentro esta serie de autores, Julio Garmendia, incluso Enrique Bernardo Núñez con la Galera de Tiberio, guiado por Julio Garmendia, ¿no? En esta antología primera que hace. Empezaste a leer este resumen de prácticamente esta antología y eso te impulsó a trabajar también en ciencia ficción. Sí, me impulsó totalmente. Yo había leído primero a Julio Garmendia y luego me encuentro con el otro Julio, con Julio Miranda, el crítico cubano-venezolano, y me impresiona cómo hay una ciencia ficción venezolana que no había sido estudiada desde la academia. Existen algunas certezas. Una de ellas es que desde el siglo II se ha viajado a la Luna. Los relatos verídicos de Luciano Samosata es una prueba de ello. En el siglo XIX, Julio Verne lo intentó con su sátira De la Tierra a la Luna y lo logró con Alrededor de la Luna. En Venezuela, muchos años antes de que el Apolo 14 alunizara, Francisco Aniceto Lugo publicó El primer viaje a la Luna, una de las novelas pioneras de la ciencia ficción en el país, muy marcado por las discusiones científicas y las especulaciones sobre la vida en nuestro satélite natural. Yo parto de 1960, ¿no? Entonces se abre con un espectro muy hermoso que es Cuentos extraños de José Mauricio Abremán, que él graba la primera película de ciencia ficción que se llama FMUM. FPUM, estructura funcional para encontrarse uno mismo. ¿Cómo era visto la ciencia ficción? ¿Era como un subgénero, género menor?
había como cierta reticencia hacia... Mucha, por lo menos la ciencia ficción venezolana es muy particular, porque, bueno, nosotros somos muy particulares porque tenemos una tradición de la narrativa muy política. O sea, nuestra gran novela es País Portátil, de Adriano González León, y siempre la narrativa venezolana ha explorado lo social. Entonces, estos brotes de narraciones fantásticas, esporádicas, eran mirados con bastante desinterés porque fue la ciencia ficción venezolana inicial. La primera, original, fue a partir de Luis Brito García, con la publicación de Rajatabla, ¿no? Cuando él gana la Casa Premio de las Américas, ese libro él explora con la ciencia ficción, pero provenía también de una renovación sin precedentes en la narrativa venezolana. Es como si también, porque no podría llamarse ciencia ficción propiamente, por eso es complicado ese término. Incluso Andrés Carneiro habla de ficción-ciencia, ¿no? Las posibilidades ilimitadas y transgresoras de la imaginación. Entonces vemos escritores como David Aliso, con Quórum, Enodio Quintero, ¿no? Con Valdemar Lunes el Inmortal, un doctor muy interesante, Francisco Benianzi se llama, Humberto Mata, ¿no? una ciencia ficción poética, e incluso Briceño Guerrero también con una ciencia ficción esotérica ya a partir del 2000. Pero entonces claro, yo pensé que no había más, pero cuando empiezo a descubrir, sí hay todo un mapa muy oculto de la ciencia ficción venezolana. Eso mismo te iba a decir, muy oculto. Sí, es decir, tratan, es decir, de alguna manera como que la ciencia ficción que no se muestre tanto para no sentirse que es un subgénero, que es una subliteratura la que están escribiendo. Claro. Es eso, hay cierta... Claro. La ciencia ficción siempre fue un subgénero, ¿no? Como la pornografía, ¿no? Pero son esos grandes escritores que han transformado ese subgénero y lo han convertido en un arte literario. Por ejemplo, Adolfo Bioy Casares, ¿no? Claro. Con La Invención de Morel, esa gran novela. Y el prólogo de esa novela, yo me fijé mucho para lograr aprender la ciencia ficción latinoamericana, me fui por Borges, la imaginación razonada, ¿no? O un término que me gusta de Mariano Picón Salas, la fantasía científica, ¿no? ¿Ves? Entonces, es impresionante cómo Borges, o sea, hace una crítica a la novela psicológica y protege, bueno, defiende, revitaliza la narrativa fantástica pues, británica, Robert Louis Stevenson, ¿no? Kipling, Lovecraft, ¿verdad? Y todos esos escritores, y por supuesto Wells, ¿no? Un gran admirador y lector de Wells, que bueno, que es el primer escritor, digamos, de ciencia ficción, aunque dicen que es Mary Shelley, ¿no? Con Frankenstein, el primer libro. Aquí en Venezuela, por ejemplo, está esta ciencia ficción de 70-80, ¿no? Donde están estos personajes que te mencioné, incluso está otro, Pascual Estrada Aznar, José Bello Porras, de un humor corrosivo, de una parodia bastante genial que provenía de la literatura fantástica, ¿no? Y también de un momento en Venezuela donde se dio mucho de todas estas becas literarias, ¿no? Todos estos talleres, ¿no? Y también en ese momento en el contexto del país, bueno, ya habíamos salido de Pérez Jiménez, ¿no? ¿Sí? Y estábamos, bueno, en otra época aparentemente de democracia, pero también era una democracia represiva, ¿no? Allí, en ese momento, donde confluía toda esta dimensión de la guerrilla, toda esta dimensión de la izquierda, de la juventud, de la derecha, del post-puntofijismo, ¿no? Que afectó también a la juventud venezolana. Y bueno, en el caso de la ciencia ficción se dio a partir de una crítica política, completamente. En David Aliso, en Luis Brito García, en los que estudié en ese momento, en ese caso esos dos, por lo menos David Aliso en La Nube de Humo, es una máquina del tiempo, donde incluso, pero se trata de una máquina del tiempo que es una farsa, ¿no? Porque invitan, bueno, en ese momento a los magistrados, al presidente de la República allí, lo invitan a la máquina del tiempo, pero se trata en realidad de un magnicidio, ¿no? Porque no era ninguna máquina del tiempo. Entonces es una gran parodia, ¿no? Donde la tecnología es lo de menos, ¿no? Donde la imaginación es el privilegio de una narrativa pues, potente. Hay un despertar de la ciencia ficción muy tardío, que es en la Universidad Simón Bolívar, con un grupo de biólogos, físicos que crean una serie de revistas. Están entre ellas Cygnus, Necronomicon, el Club Ubik y Desde el Lado Oscuro, que dura hasta principios del 2000. Incluso hacen ellos las primeras páginas web de ciencia ficción y logran el ejemplo de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, ¿no? Toman ese ejemplo y fundan pues, la Asociación Venezolana de Ciencia Ficción y Fantasía con algunas antologías, ¿no?
Quiero destacar a Ronald Delgado, que me parece como el escritor de hard, el único para mí escritor de hard science fiction en Venezuela, con El despertar de Meganet, ¿verdad? En el 2007 con 2011 Réplica, 2013 Anómala, cuyo prólogo es de Armando José Sequera. Entonces, él allí en ese prólogo habla que hay un despertar de la ciencia ficción. Entonces es interesante porque él en el 70 publica un libro que se llama Me muevo, que es un título larguísimo, Me muevo en el espacio saltando como una hoja muerta, algo así, ¿no? Bueno, que son estos astronautas larenses. Tal cual así es. Así es, bueno. Entonces, bueno, para cerrar esta intervención, quiero decir que hay toda una linealidad de la ciencia ficción muy oculta que logré desocultar para el futuro de las investigaciones. Una novela para mujeres fue el impulso creativo de quien se apodó y a quien ahora conocemos como Pepe Alemán. El regreso de Eva fue publicada en 1933, a finales del gomecismo. En ella se anticipa al teléfono móvil, los manos libres, una imprenta que lee los pensamientos de los periodistas, entre otras curiosidades. Aparece un año después de Un mundo feliz de Aldous Huxley. Ambas coinciden en anticipar el desarrollo de la tecnología. Lo onírico es la solución narrativa para escapar de una pandemia. También es interesante mencionar otras ciencia ficción esporádica, más que todo del 90, entre ellos Juan Carlos Méndez Guedes, Gabriel Jiménez Emán, por supuesto, Wilfredo Machado, Roberto Echeto, que publicaron algunos cuentos de ciencia ficción. Baudelaire decía que la inspiración es trabajar todos los días, porque también escribir también es una forma también de aprender el mundo y de aprender cosas nuevas. A mí una cosa que me gustó mucho, por ejemplo, de la edición de este primer libro, fue haber conquistado y haber visto a tantos muchachos jóvenes de 8 o 10 años, ¿sabe? Leyendo la historia, pegados allí, viendo la historia, viendo las historietas, todo el asunto. Y eso me pareció estupendo, ¿sabes? Inclusive en Maracaibo tuve la oportunidad de tener un encuentro, estaba también César Mosquera, el ilustrador, de tener un encuentro con los jóvenes. Y le dije, mira, yo prometo que voy a trabajar en una segunda edición y estoy haciéndolo. Inclusive esta nueva historia se desarrolla en las Torres del Silencio. Ahí comienza parte de la historia. Pero es el futuro, son los años, el año 2000 y pico, en fin, y es una Caracas también medio tétrica, desolada, ¿sabes? Pero entonces son unos personajes que están allí y tienen que huir porque los están buscando, porque van a eliminarlos, son como la resistencia. Hay toda una historia muy, muy simpática y tal vez muy contemporánea. La literatura también te da como la posibilidad también de otras vidas, de otras cosas, de enriquecer tu vida, de que la cosa sea mucho más rica, porque puedes inventarte personajes, acciones, cosas que no van a sucederte a ti, pero que van a suceder y que personas las van a leer y de repente, y pueden inclusive hasta pensar y soñar que esas cosas son ciertas y que pudiesen suceder en cualquier otro momento, ¿no? Borges dice una cosa muy linda en torno al libro, y él dice que así como la espada es como una extensión del brazo del hombre, dice que el libro es una extensión de su inteligencia, ¿sabe? De la inteligencia, del conocimiento del hombre, así, no sé, la carreta podía ser a lo mejor una extensión de sus piernas, del movimiento, pero decía, pero el libro siempre va a ser una extensión de su inteligencia. Yo fui, por ejemplo, un gran lector de Cortázar, qué sé yo, de García Márquez, de Onetti, de Bradbury, que es un autor de ciencia ficción, que es un gran poeta también, ¿sabes? Una novela que se llama Fahrenheit, creo que 451, donde la anécdota un poco de la novela es que los bomberos, a una especie como de escuadrón de bomberos, policías, de repente, no van a apagar fuego, sino van a quemar, y fundamentalmente van a quemar bibliotecas. Es decir, las bibliotecas se han convertido como en un arma muy peligrosa y cualquiera que tenga una biblioteca puede ser considerado un terrorista.
Claro, o sea, entiendes la metáfora, la hermosa metáfora. Cualquiera que tenga una biblioteca es considerado un terrorista. Entonces los tipos llegan, por supuesto, llegan aquellos escuadrones con lanzallamas y queman aquellas obras, toda aquella cuestión, y meten presos a los dueños de las obras. Pero hay un policía que está allí con ellos también y que va y que siempre se pregunta, ¿y por qué nosotros quemamos esto? O sea, ¿cuál es la idea de quemar estos libros? Y un día, en una quema de esos libros, él se hace el loco y se roba un libro, ¿ves? Se roba un libro, lo guarda en su bolsa, su cuestión, y se hace como decimos por ahí, se hace el policía de Valera. Y entonces, claro, se guarda el libro y después se pone a leer el libro. Pero su jefe se da cuenta que él de repente ha cambiado. Ricardo Piglia afirmó en su momento que los grandes críticos en la literatura, grandes críticos del capitalismo, eran la novela negra y la ciencia ficción. ¿Compartes ese criterio? Completamente, completamente. Por ejemplo, incluso mucho antes de Ricardo Piglia, ya Susan Sontag había visorado eso, ¿no? Decía que la ciencia ficción y la pornografía también es una válvula de escape ante la asfixia atronadora del sistema capitalista, ¿ves? Y bueno, y se ha demostrado en su historia El Mundo Feliz, de Aldous Huxley, ¿no? George Orwell, ¿no? 1984, en donde han creado distopías bestiales, en donde podemos ver reflejado una posibilidad de futuro, ¿no? Y en el caso de Piglia, es muy hermoso su caso con la ciencia ficción, porque como gran escritor que es, como Roberto Bolaño, son cuidadosos en no terminar de hacer ciencia ficción, ¿ves? Sino que han coqueteado con el género muy inteligentemente. Por ejemplo, en el caso de Piglia, mezclan la novela negra con la ciencia ficción en Blanco Nocturno, ¿no? En Blanco Nocturno, sí. Con este inventor Lucas, que inventa una máquina de sueños para descifrarlos, ¿no? A partir del proceso de individuación de Jung. Pero sigue siendo una novela negra, ¿no? Solamente que muy codificada. Y de verdad me parece que la ciencia ficción, como diría Baudrillard en la sociología de la ciencia ficción y también Jason, de verdad es toda una filosofía para deconstruir las estructuras imperantes, alienantes del individuo. Totalmente, es todo un arma de guerra. La nueva literatura de ciencia ficción, la que se da tras fronteras de lo anglosajón, hemos visto que hay unos nuevos autores en Asia, en China específicamente, en África. Tenemos autores y autoras que le han dado un vuelco. Bueno, tú participaste en el concurso del premio de ciencia ficción de Toparquía, y ahí un muchacho hizo un cuento que tiene que ver con nuestros ancestros, con nuestros orígenes. ¿Cómo ves esa nueva literatura? Muy interesante pregunta, de verdad. Mira, hay un despertar completo de la ciencia ficción. Y no solo... Quiero partir de una frase de Ballard para armar mi intervención, ¿no? Ballard, este escritor inglés, dijo que el mundo está poblado de ficción, ¿no? La política, la publicidad, el mercadeo, que el escritor ahora tiene que inventar la realidad, porque ya la ficción está presente, ¿no? Entonces es muy interesante, pensadores como Philip Dick también, que para mí es un genio de la ciencia ficción, creo que el mayor genio que ha cultivado el género, junto con Borges, junto con Stanislaw Lem, para mí son los pesos pesados, incluso también Thomas Pynchon por su lado, ¿sí? En el caso especial de Philip Dick, es sorprendente cómo logró avisorar un universo paralelo dentro de este mismo universo para comprender cómo el poder en su panóptica vigilancia logra, pues, ocultar sus medidas, ¿no? Entonces la ciencia ficción es muy, muy afilada en construir esos universos paralelos que surgen de estos, pero para criticarlo, ¿no? Y para explorarlo, ¿no? En el caso de la ciencia ficción latinoamericana, partiendo de lo que dices de mi experiencia como jurado en
en el segundo premio de Toparquía, ¿verdad?, de ciencia ficción que ganó Osvaldo Barreto, con Crucumi y el efecto boomerang, fue algo pues muy revelador también, porque yo ya venía de investigar la historia de la ciencia ficción venezolana. Entonces encontrarme con ese espécimen de cuento fue muy satisfactorio, porque claro, venimos de toda una revolución de la ciencia ficción china femenina, sorprendente, ¿no?, y la ciencia ficción africana. Entonces, claro, cuando veo una ciencia ficción Yanomami, ¿no?, yo digo, bueno, sabes, como diría Levi-Strauss, el mito despierta en todas partes. Entonces, es hermoso saber que la ciencia ficción se combina con los mitos originales. Y ya lo había hablado Pablo Campana en El sentido de la ciencia ficción, un libro que se publicó en Argentina en los 80, en donde se habla filosóficamente de la ciencia ficción. La ciencia ficción está en consonancia en su mecanismo con los mitos originales ancestrales, ¿ves? Incluso la mitología griega, ¿no?, tiene un modo de ciencia ficción, porque la ciencia ficción y los mitos es una manera de explicar con narraciones al mundo sin caer en los conceptos, ¿no? Entonces, en este caso del texto de Crucumi, era sorprendente cómo lo ancestral se combinaba con la ciencia ficción, porque bueno, es un futuro previsto en donde el último lugar que queda vivo en la Tierra, ¿no?, como espacio verde, es la Amazonas, ¿no? Entonces era una serie de visitas extraterrestres, de agentes interestelares, ¿no?, y eran guiados por esta niña. Yo pienso que, como dice Baradí, el chileno, ahorita el escritor de literatura fantástica, de ciencia ficción, tiene todo en sus manos para lograr unos artefactos explosivos que se les revienten en la mano al lector y le permitan trastocar no solamente su mundo presente, sino su mundo presente a partir de una revisión del pasado, una revisión crítica, ¿no? ¿Ves? Y pienso que eso es fascinante. Por lo menos en mi caso, yo tengo investigando el mito de María Leonza hace tiempo y estoy en este momento, bueno, tratando de escribir desde la ciencia ficción, ¿no? Ficción desde la ciencia ficción. Desde la ciencia ficción, todo este despliegue chamánico, pues, sin precedente, que es el mito de María Leonza en Venezuela, ¿no?, teniendo en cuenta que somos uno de los países más católicos de Latinoamérica, ¿no? Bueno, tenemos mucho que contar todavía, ¿no? Uy, bastante, mucho. Muchas gracias, Daniel. No, un placer de haber estado aquí compartiendo contigo. Bueno, esta es parte de las formas del libro y has contribuido a que los libros de ciencia ficción tengan una luz también en todo este espacio de la literatura en Venezuela. Muchas gracias. No, a ti. La ciencia ficción ha sido uno de los géneros que desde Latinoamérica ha tenido seguidores y apasionados lectores que llegan al fanatismo. A veces, esta se presenta como fantasía, una discusión que ha llevado a teóricos a generar nuevas perspectivas dentro del género. Mientras los relatos fantásticos nos permiten viajar entre mundos, la ciencia ficción nos lleva a tiempos posteriores que podrían ser posibles gracias a los avances del desarrollo científico-técnico. En sus avatares, la biopolítica y la vigilancia son temas recurrentes que denuncian de manera ficcional al sistema capitalista. Hasta el próximo mundo.